Ya está sentado Fausto Espotorno, gracias por estar. Ahora vamos a hablar de las causas de esto. ¿Qué pasaría si sacamos los planes, no? Si son claro, ¿cuál muchos sería más? la verdadera Pero una pobreza? Precisión, vos hablaste de la canasta básica, por ejemplo, en un jubilado, Mariana, Bueno, ¿cuánto sería la canasta básica? Los jubilados que tienen un mínimo de un poquito más de 20.000 pesos, la canasta básica hoy triplica esa cifra, o sea que solo pueden cubrir el 30% de sus necesidades básicas. Aumentaron los alimentos, aumentaron los medicamentos, aumentaron los servicios, muchísimas cosas alrededor, o sea que hace 12 meses a esta parte, de 12 meses a esta parte, el 12% aumentó y no así las jubilaciones, ¿no? El 80% de los jubilados no pueden cumplir con sus necesidades básicas y además, encima de todo eso, solo el 12% fue vacunado, solo el 12% de la población fue vacunada. Es otro tema que... Sí, Fausto, si claro. sacamos los planes sociales, ¿cuántos son esos? Y, a ver, pasa que hay diferentes medidas, pero más o menos se calcula que hay unos 16, 20 millones de personas que están, perdón, del Estado viven 20 millones, de planes sociales hay 8 millones de planes sociales dando vueltas, contando a los chicos, ¿no? O sea, que para contar el total de la población. Y ahí estás hablando de llevar, bueno, de los 19 millones de personas te puede ir para arriba. Ojo. ¿Para arriba que está? ¿Casi 30? A casi 30, claro. ¿Cuál es tu proyección? Pero fíjate, del número? un dato, perdón, Guada. Sí. En el año 2002 la pobreza llegó a 60%. Claro. Donde ahí se crearon los planes sociales, los primeros planes sociales, que iban a ser por un tiempo. Que no había, al principio Claro. creo que fueron 2 millones de personas. Al principio eran 2 millones de personas, el plan Trabajar, ¿te acordás que se llamaba así? Bueno, ahí se crearon los planes sociales. Después se expandió, a pesar de que la economía se creció y se empezó a recuperar el empleo y se empezó a salir de la pobreza, los planes fueron creciendo con este crecimiento de la economía. Eso ahí cuando los planes pasaron de ser un programa social a convertirse O sea que en podríamos decir que más de la mitad de la Argentina es pobre. Posiblemente. Para vos, ¿cuál es tu proyección? Y nosotros estamos esperando que va a estar alrededor del 50% en ese rango para el Sí, segundo semestre. descontándole los planes. O porque No, el total. No, no. Sí. Total. Si vos estuviste en 41 en el primer semestre, y el primer semestre fue una cosa medio extraña porque te quedó un trimestre viejo, digamos, y un trimestre con la pandemia, pero en el segundo semestre vamos a ver los números probablemente más sólidos, más consolidados de pobreza. Están en 44, 45% en ese rango. ¿Hugo? ¿Hay algún otro caso, Espotorno? Porque, insisto, la Argentina, como dijo Escribano, traer una nota aquí, de acuerdo a un escrito del año 59, es diferente a Japón, que no tiene nada y tiene todo, y nosotros tenemos todo y no tenemos nada. Digo, en este camino, irreversible por el momento, ¿hay algún otro caso similar a la Argentina? Saquemos los casos de Venezuela con otros rasgos dictatoriales, pero digo, que logremos de ser un país en el centenario que prometía estar entre los primeros del mundo a ser de los peores del mundo por la cantidad de pobres. No. ¿No hay otro caso? No, a ver, hay que entender el mundo de la pobreza se desplomó. Si uno toma el mundo, en el año 70, más o menos, yo nací en 74, pero más, había 2 billones de pobres extremos, que acá llamamos indigentes. Hoy el mundo tiene 1 billón, o sea, cortó 1.000 millones, perdón, cortó a la mitad la cantidad de pobres extremos. Y cuando vos vas a los países, te encontrás con que los niveles de pobreza hoy en el mundo, bueno, sacando el tema del COVID, son los menores de la historia mundial, digamos, ¿no? Entonces... Bueno, no es casual que también el mundo dejó de tener el problema de la inflación y nosotros lo también, tenemos, ¿no? exactamente. El mundo ha reducido la pobreza. La pobreza extrema hoy es un 5% de la población mundial. O sea, fíjense que en Argentina hablamos de indigencia del 8%. Y el mundo hoy promedio tiene 5%. Superamos la media mundial. Superamos la media mundial de indigencia. Ojo, a ver, tampoco están así porque las mediciones del mundo en general son diferentes. La canasta que determina... No es por ingresos. Es por ingresos, pero el monto de la canasta, por ahí un indigente, lo que acá consideramos Claro. un indigente, a nivel global no es considerado un indigente. Pero no importa, por eso hay que comparar con la misma historia. Pero a nivel mundial se ha destrozado la pobreza. ¿Eso coincide, Fausto, con gobiernos que se tiran más a la autocracia? O sea, los países más pobres tienen más que ver con una política que tiene más que ver con la autocracia. O Sí, sea, que en general, aprovechan la pobreza para perpetuarse en el poder. En general sí, cuando uno mira los casos de países más pobres o que no pueden salir de la pobreza, se encuentra con autocracias, guerras civiles, ese tipo de escenarios. África.
en África. Pero nosotros no tuvimos ni guerras civiles ni ninguna. Nosotros nos las arreglamos otra vez. Somos nosotros, diría Somos más usted. pacíficos en ese Nuestros sentido. propios tiranos tenemos, ¿no? Claro, pero los países donde hay más libertades políticas y económicas son los países más prósperos, ¿no? En general, cuando uno mira los índices de libertad económica, se va a encontrar con que los países de mayor libertad económica son los más ricos del mundo. Claro, porque tanto criticamos el capitalismo, pero en Estados Unidos, que es es el símbolo del capitalismo, hay mucho menos pobres que en la Argentina. Obvio. Y cuando agarras Hong Kong... Pero es a nivel global la situación. Hong Kong ahora no sé por qué no lo van a dejar ser tan libre. No ser tan libre, pero cuando uno agarra el mundo, ¿qué es lo que pasó en el mundo en los últimos 20, 30 años que hizo que la pobreza se destrozara? Básicamente que China e India se volvieron capitalistas. Claro. Y eso provocó una caída de la pobreza enorme en esos países. Y con eso... Y un ascenso social de muchos que estaban debajo del nivel de pobreza. Pensá que China pasó de tener un PBI per cápita de $800 a principios de los 90 a tener un PBI per cápita similar a Argentina, que está en $11.000 de paridad, lo que se llama Interesante, ¿no? PPP, o sea, de igual paridad de compra, ¿no? Entonces, ahí donde estás viendo la reducción de la pobreza. Básicamente el mundo bajó la pobreza siendo capitalista. Y el punto fundamental es casi filosófico, diría, porque ¿cómo se combate la pobreza? La pobreza se combate generando riqueza. O sea, si uno no hace nada en la vida, si no trabajas, si te quedas tirado en el lugar, vas a ser pobre. Bueno, entonces, Vos tenés que generar la riqueza para salir de la pobreza. ¿cómo empezás acá? Porque vos acá tenés también otra doble Nelson, mirá. Porque esto, no sé cuántos son, 8 Estás muy millones. titanes en el ring. Sí. No, hay, Va a venir perdón, la hay momia casi en cualquier 20 momento. millones de personas que reciben del Estado. Sí, Casi 20 millones de personas que reciben fondo del Estado, sumando los 8 casi 9 millones de jubilados entre nacionales y provinciales, sumando los 4 millones de empleados públicos y los 8 millones de personas que reciben algún Bueno, ahí tipo está. de subsidio social. Esos vos, con ese subsidio, de alguna manera estás conteniendo la pobreza, pero para sostener a esos 20 millones, vos tenés que aumentar los impuestos y a las Generar más empresas les sirve pobres. para invertir menos, ¿no? Exactamente. Entonces no generás riqueza. ¿Por dónde empezás? Porque yo calculo, Macri seguro que pensaba igual que vos. Claro, en el diagnóstico muchos están de acuerdo, el tema es el cómo, ¿no? Bueno, a ver, ¿por Y dónde? Alberto Fernández seguro que piensa igual que vos. Sí, pero lo que pasa es que ganan los procesos políticos. Argentina lo que tiene que hacer en ese sentido es básicamente cambiar como objetivo, planes sociales por planes de empleo. Vos me podés decir que con lo que estamos pagando planes sociales no podríamos dar subsidios a las empresas para que contraten a esa gente en vez de estar cobrándole impuestos. Claro. Argentina le cobra impuestos al señor que contrata a un tipo, ¿no? Claro. Y si no lo contrata, pues le da un subsidio a la persona. Pero es ridículo ese sistema económico. Pero Los no incentivos son están- votos eso. Este es el gran Claro. problema por lo mismo que pasa en la educación. No son votos. Cuando vos le das el plan social a la persona y vos recorres el conurbano, dicen, ¿por qué están agradecidos a cierto kirchnerismo? Pero Y pará. porque nos dieron la tira de asado. Entonces, de algún modo, metafóricamente hablando, esto es la felicidad de los que no tienen nada y de repente tienen una tira de asado. No, y aparte tenés que también pensar en capacitación de gente que no tiene capacitación. Claro. Entonces es más Es fácil pensar el país, darle, es pensar el darle país. un plan Claro. que capacitarlo y hacerlos trabajar. Bueno, eso de la capacitación es clave, porque si vos querés ahora meter a una persona que hace 6 años que no trabaja, y fuera que por ahí del- puede tener, ojo, porque también ahí cuando uno hace ve los estudios sociales, también ahí es donde están los mayores grados de alcoholismo, violencia familiar, o sea, hay un montón de supuesto, problemas que generan claro. desempleo y este tipo de vida. Vos lo tenés que capacitar en el trabajo. Primero, llevarlo a que vaya a trabajar todos los días, que no trabaje 3 días y Claro. se vaya y ese tipo de cosas. Claro. Con lo cual, el empresario que contrata a esa persona va a tener un costo inicial. Exacto. Porque no va a funcionar como trabajador instantáneamente. Entonces, me parece que hay que pensar cómo hacer para que esa persona, en vez de tener un plan social, pase a trabajar en una empresa y por ahí subsidiarlo hasta que empiece a Pero para arrancar, eso ¿no? también me parece que tiene que haber como cierta confianza en uno, en el otro, ¿no? El gobierno con los empresarios y poder trabajar en equipo, cosa que no ocurre. Al empresario se lo ve como un enemigo. Claro. No, al empresario hoy, si contrata a una persona le cobran impuestos. Si gana plata, le cobran más impuestos, porque ahora con la nueva ley de ganancia tiene que pagar más impuestos. Le cobran por el capital que tiene invertido, entonces... Y además es un opulento, o sea, desde el punto de vista Claro. ideológico es como, digamos, una basura que es capaz de tener un poco más que el Fausto. otro porque se esforzó más. Hay una tiranía en este sentido que subyace entre nosotros. Hay una Sí. Argentina salvaje dispuesta a ceder frente a tiranos que se perpetúan en el poder, ¿o es una Sí, locura? Y tiene mucho que ver con lo que se aguada de las autocracias, ¿no? O sea, el político siempre ha preferido que el favor me lo deban a mí y no que la persona se desarrolle por sí misma, ¿no? Que Una sea persona libre, que se desarrolla que sea por sí misma, que va a trabajar, que estudia, que trabaja, que consigue un trabajo o que hace una empresa o lo que fuera,
Y para el político, en una autocracia, no le conviene, porque esa persona no tiene nada que agradecerle al político. Entonces, mejor darle un plan social o evitar que se desarrollen y mantenerlo en Evitar el que sistema. crezcan. Fausto, Claro. te quiero preguntar si sos optimista con la Argentina. No me lo contestes todavía, pero decímelo primero que no lo elabores mucho. Quiero saber si, porque hay mucha gente, yo hablo con empresarios Sí. que están muy desanimados. Quiero saber cómo te imaginas la Argentina en 10 años, si esto va a ser un círculo vicioso o no. Me lo contestás en un rato. Dale. Viene un chico recién egresado del colegio y te dice, ¿qué hago? ¿Me voy de la Argentina? ¿Crees que hay posibilidades? Recién hablábamos con un empresario que nos contaba lo que les decía a sus hijos. Todavía los 4 están en la Argentina. Mirá, ¿Tenemos futuro? Argentina sí, obviamente siempre tiene futuro. Lo que pasa No, es que condiciones sabemos que El tenemos. futuro si es bueno o es malo. así tema. como vienen las cosas, la Argentina no va a ningún lado. ¿Tá? Hace 10 años que la economía está estancada, tiene un proceso inflacionario que es difícil de parar, porque tenemos un Estado que cada vez que puede aumenta el gasto y cada vez que se asusta lo baja, pero nunca tuvimos un proceso en serio de estabilidad fiscal, de normas de juego claras. Así que así Argentina como está no va a ningún lado, no hay desarrollo posible en estas condiciones. Tiene que hacer una vuelta de 180 grados. Ahí está la otra pregunta, es, bueno, así Eso, como... pues es que eso dice José Luis Espert hace 15 años que dice hay que hacer un giro de 180 grados. ¿Vos coincidís con Coincido eso? con eso. Cambiar de modelo. Cambiar de modelo. Argentina tiene que pensar seriamente. Primero, si uno quiere vender más, ¿cómo crece la riqueza? Bueno, tenés que vender más productos al resto del mundo, darle mucho valor a esos productos, pero para venderle más productos al resto del mundo tenés que abrirte. Entonces, tenés que abrir la economía. El Estado no puede ser una traba. El Estado tiene, al contrario, asistir, ayudar al desarrollo. Te Entonces, falta decir un lastre y ya coincidís con la un calle. lastre. Sí. Está bien, lastre es la palabra de moda estas semanas. El presidente dejó claro, por ejemplo, a él económicamente no tiene el modelo norteamericano, sino el modelo de los países nórdicos, ¿no? De las democracias socialistas En los europeas, te doy un dato. que son muy intervencionistas. No. Los nórdicos, por ejemplo, ese es un gran error. Los nórdicos tienen una presión tributaria muy grande a las personas. La presión tributaria de los nórdicos sobre las empresas es de las más bajas del mundo. ¿Cuánto es el buen impuesto? punto. Claro. ¿Cuánto es el impuesto a las...? Porque los nórdicos son piola. A ver, ellos no ponen impuestos al sistema productivo, le ponen impuestos a las personas. El que es rico o pobre es la persona, la empresa es una entelequia, Claro. no es un sistema, es algo que genera riqueza. Entonces, si vos vas, por ejemplo, al ranking de países más caros en materia impositiva para las empresas, arriba de todo está Argentina, abajo de todo están los nórdicos. Claro. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias en los países nórdicos está entre el 15 y el 20%, dependiendo del Lo que negocio. pasa es que lo cuentan distinto. Ahora, en este camino en el que Para en las 3 empresas. años duplicamos o la mitad de la población casi es pobre, si no cambiamos, ¿en cuánto tiempo la Argentina totalmente es pobre? Es difícil de calcular, porque Argentina tiene muchos recursos y capacidades que la hacen... El subdesarrollismo sustentable, famoso. Sí, a ver... El campo, por ejemplo, la el campo sostiene. cada tanto anda, el sector tecnológico. Argentina ha logrado exportaciones hoy en conocimiento de 6.000 millones de dólares. No es chiquito eso. Son los principales sectores. Ahora, por ejemplo, fíjate lo que ha hecho Argentina. Es un sector que ha crecido muchísimo, venía creciendo a un ritmo de 5% anual de exportación en el sector de conocimiento tecnológico, lo cual es una enormidad en cualquier sector económico. Y ahora con estas medidas le resulta que le pusiste retenciones para exportar, con un cepo al dólar, para importar. ¿Qué importa una empresa tecnológica? Importa horas de servidores, software. Todo eso tiene que pagarlo con tarjeta, lo cual es ridículo para una empresa que tiene que pagar con la tarjeta el software, la hora de servidor. Y encima los salarios son internacionales. ¿Por qué? Porque no es como cualquier otro negocio que yo contrato acá y tengo el salario en pesos. El pibe que me programa me cobra en dólares Claro, porque porque si no vende le sus gusta... servicios a cualquier parte del mundo. Exactamente, entonces... Bueno, las retenciones al campo también, ¿no? Exactamente. Pero fíjate que los sectores que andan, en cuanto empiezan a andar, vamos y Bueno, lo ellos castigamos. quieren, entonces lo que quieren es en realidad sacar ese dinero para poder perpetuarse ellos en el poder en vez de hacerlas crecer ni a las empresas Ni a la gente. Ni a la gente. A ¿Vos ver, sacarías las retenciones? yo creo que sí, yo creo que sacar todas las retenciones. Pero haces un agujero fiscal. Claro, Bueno, ¿cómo, es que- cómo compensás el Es que agujero si no, fiscal? por eso, a ver, si no entendemos que hay que hacer una reforma al Estado completa, estamos fritos. Nadie la va a hacer. Hoy Argentina ha logrado, lo que ha llevado es un Estado que es tan grande y tan gordo que no funciona bien, porque la seguridad, justicia, salud, estuvo el doctor antes contando el tema de vacunación, no está funcionando bien. Nos está saliendo carísimo el Estado ese.
y no ayuda, y más bien pone trabas en la rueda, y cuando tiene un problema sube los impuestos, y bueno, y que se arreglen todo. Fíjate este razonamiento. Yo te digo, hay que bajar los impuestos, y vos me decís, bueno, ¿de qué vive el Estado? Ahora, cuando se suben los impuestos, nadie le pregunta, bueno, ¿cómo lo va a hacer la gente para pagarlo? Se las arreglan. Que se las arregle. Claro. Y el dato, perdón, el dato, 60.000 pesos, ¿no? Menos de eso sos pobre. Sí. Ahora, son $500. 60.000 pesos. Este dato pasado al mundo indica que una familia que gana menos de $500, y muy pocos ganan a veces más que eso, con lo cual no ganamos nada. O sea, lo que en realidad es el peso argentino son papelitos sin valor. Te voy a dar un dato sobre eso. Si vos tomás el salario promedio en Argentina, está ahí, 60.000. O sea que justo en el salario promedio. ¿Cuánto es el salario promedio? 60.000 pesos aproximadamente. O sea, menos de $500. Ahora, más o menos estamos ahí. Entonces, claro, si una familia donde trabaja una sola persona, promedio va a estar ahí en el borde de la línea de pobreza. ¿Y cómo no se va a ir la gente si un lavacopas afuera gana $1.000, digamos? Bueno, O un alquiler. Bueno, pero, Claro. está bien, pero acá tenés los costos en pesos, allá los tenés en dólares. Sí, Pero pero a son lo- razonables y digo, la Argentina cada vez más se aleja del mundo en ese sentido. obvio. Es decir, el salario argentino no obvio. vale nada No. en términos mundiales. Si el salario argentino no vale nada, por ende, aunque sea una abducción lo que estoy haciendo, la economía argentina, en términos proporcionales, probablemente Se en el mundo achica, tampoco claro. tenga mucho valor. bueno, a ver, hay varios comentarios para hacer. Fíjate lo que te decía, el salario promedio de la línea de pobreza están casi en la línea. O sea que en promedio los asalariados están ahí medio en la línea de pobreza. Cuando antes hablaban de cuál sería el daño de cerrar la economía en caso de que el virus se agrave, te tira mucha gente abajo de la línea de pobreza enseguida, porque están todos ahí muy Claro, en el filo de la pobreza. ¿Sin vacunas no hay reactivación? No, sí, se puede. A ver, la reactivación económica, yo te dije, la mayor parte ya se dio. Lo que Vos está- habías dicho... El rebote ya pasó y no lo sentimos, sí. Fue completamente deprimente, ¿no? Nosotros El rebote estábamos de gato esperando... muerto. ¿Por qué te digo? Porque en febrero nosotros la de actividad económica nos dio +1 respecto a febrero del año pasado, o sea que ya está, ya rebotamos, ¿no? Entonces, a partir de ahora es qué pasa con la actividad económica, qué pasa con las inversiones, si se puede invertir algo, porque a ver, todos los negocios que cerraron, si queremos que se vuelvan a abrir, alguien va a tener que ir y poner la plata. Claro, y con este panorama se retraen las inversiones. Se ¿no? retrae. Pero si vos, el restaurante que cerró, viene alguien y dice, yo quiero volver a abrir un restaurante ahí, o un bar, o esta vez me gusta una hamburguesería porque está más de moda. Lo que sea, tengo que ir, ponerle plata, comprar las mesas. ¿Eso ocurriría con un convenio colectivo distinto? ¿Hay algún modo de atraer a ese nuevo empresario? Bueno, hay varios modos. Yo creo que subir los impuestos como se está haciendo no es Ok. el modo. Ahora, ojo que ahora viene ingresos brutos probablemente con aumentos, ya vino ganancias a las empresas con aumentos. Ese no es el modo. Lo que sí creo que se podría hacer es empezar a pensar seriamente, en vez de poner doble indemnización y todo eso, empezar a pensar seriamente en alguna ventaja para aquel que contrate personas. Claro. ¿Pero vos pensás sea- que este gobierno podría tomar una medida de ese tipo? Y ahí se puede, es perfectamente razonable. Decir, bueno, mira, si vos contratás personas, las personas que contrates acá al año que viene, ponele no hay indemnización por despido, Para los empleados nuevos, digamos. para los empleados nuevos, perfectamente, no hay aportes patronales, algún estímulo los interesante como sindicatos. para que... Pero vos lo ves a culpas. Y pero escúchame, entre recaudar cero entre recaudar cero con empleados y recaudar cero sin empleados, prefiero recaudar cero con Pero trabajadores. los sindicatos, ¿qué haces ahí? Porque los sindicatos, ahora a Mercado Libre se lo hicieron, cualquier persona que no quiera adherir, en Moyano te pone los muchachos Son en la una puerta. pata del creo que poder. yo creo que se puede hablar con los sindicatos, porque el problema, yo entiendo los sindicatos que están pasando. Ellos perdieron empleados formales, había 6 Perdieron millones. afiliados, además. Perdieron afiliados. Había perdieron 6 recursos. millones y ahora ¿cuánto hay? Había 6,1 millones, ahora hay 5,8. Bueno, Se Macri perdieron hablaba con los 300.000. empleados, ¿no? Macri con los sindicatos, digo. Claro, pero a ver, es que el sindicalismo empezó a perder recursos y hacen lo que hacen cuando pierden plata. Claro. No tiene otro método, ¿no es? Entonces, yo creo que en ese esquema perfectamente hay un espacio para decirle a los sindicalistas, miren, vamos a hacer esto por un año, incluso se podría pensar en una reforma laboral, pero por un año, por lo menos, todos los trabajadores que se contraten este año, no va a haber aportes patronales. ¿Te parece viable eso en un año electoral? Sí, sí. Digamos, el sindicalismo es una de las patas de poder del gobierno, ¿no? Pero al sindicalismo le convendría. Por lo menos tiene la chance de empezar a recuperar, no hoy, pero dentro de un año, afiliados, por un lado.
Y por otro lado, creo que al gobierno le conviene que haya más empleo. O sea, lo que estamos tratando de hacer es estimular el empleo por sobre todas las demás cosas. Tus cálculos están dando una inflación creciente, en los Y- próximos meses estable, No, marzo va a estar cerca del 4, prácticamente. Ya tenemos, cerca del 4, o sea, más que en febrero. sin contar esta semana de marzo, o sea, hasta la semana pasada estábamos ya en 3,6. 3,6 fue lo que dio la de febrero, ¿no? Claro, o sea que faltando una semana, en marzo ya estamos en Claro. 3,6. Que históricamente febrero siempre es más baja la inflación que Siempre más marzo. baja. Así Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que va a seguir subiendo o se puede estabilizar en ese nivel? Yo creo que va a estar estabilizada en estos niveles de 3,5, 4 por un tiempo, ¿no? Pero estamos viendo, ahora hay estacionalidades. Marzo y abril suelen ser un poquito más fuerte. Porque hay productos que suben en este periodo, saben que la ropa cambia de estación, cambia de precio, pero en Argentina no están pensando en una inflación del 2,5, estamos arriba, ya 3 para arriba, meses buenos, más cerca de 3,5, entre 3 y 3,5, meses malos 3,5, 4. Puede ser que a ver, indefectiblemente con esta segunda ola se va a frenar la reactivación económica. ¿Puede ser que eso haga bajar la inflación? Bueno, ese es el punto. Hay que ver ahí qué tan fuertes son las limitaciones que se dan por temas sanitarios, ¿no? Si son, ojo, la actividad económica va a dar bien este año, va a dar entre 7 y 8% más o menos de recuperación. Claro, comparado En con- parte porque, ya te digo, ya se dio la mayor parte de recuperación, enero dio bien, febrero no tanto, pero así que estancada en este nivel, el número va a terminar siendo entre 7,5 y 8%. Ahora, el tema es, ¿qué pasa con los sanitarios? Si hay que cerrar lugares. Ahora la provincia de Buenos Aires está cerrando la noche. Bueno, eso va a afectar probablemente la recuperación del sector que tiene un restaurante, boliche. No es Pero pesado. de 2 pero a pasa. 6 cierra, ¿no? Perdón, de 2 a 6. De 2 a 6, o sea, igual que como está en la ciudad, ya está de 2 a 6. Sí, pero cerrado. eso ya afecta a algunos sectores. Lo que pasa es que hay fiestas y hay reuniones igual. Y después tenés el riesgo de que en un aumento del COVID muy grande haya empresas que tengan que sacrificar turnos, ponele, porque se le contagie una burbuja. Si un Claro, empleado eso es tiene costo laboral. Claro. costo laboral y tengo que frenar un turno por eso. Entonces, todos esos costos pueden hacer que, no sé si caiga, a menos que haya un cierre completo. El doctor antes había dicho que por ahí podía pasar, pero si no hay eso, sí puedes tener fluctuaciones donde, bueno, una industria se vio afectada por un boom de COVID, entonces hubo que cerrar varias fábricas. Bueno, eso te puede pasar. Gracias, Fausto. De nada. Muchísimas gracias. Vamos a una pequeñísima pausa y ya seguimos con más data.